Comienzo este camino interior con una certeza que brota suave, casi sin ruido, como la luz que asoma por la ventana antes de que despierte la ciudad. La alegría más honda, la más sólida, la que no se rompe con los vientos del desaliento, nace siempre de una misma raíz, de un mismo descubrimiento que transforma para siempre el modo de mirar la vida. Soy hijo de Dios. No una idea piadosa, no un sentimiento pasajero, no un consuelo psicológico para los días nublados, sino un hecho, una verdad luminosa que sostiene la existencia entera y le da un fundamento firme. San José María lo repetía con una insistencia que solo tienen los enamorados. Hijos de Dios, qué verdad más profunda. La alegría cristiana tiene su raíz en la conciencia de la filiación divina. Palabras que no eran teoría, sino experiencia vivida. Cuando medito en ello, descubro que esta verdad contiene una revolución silenciosa. Hace que cada mañana se abra con una promesa, que cada gesto ordinario reciba un peso de eternidad, que cada lucha interior se convierta en oportunidad de volver a escuchar la voz del Padre. Ser hijo no es un título, es una pertenencia. Y quien pertenece a Dios, aprende a mirar el mundo con una mezcla de ternura y audacia, porque sabe que está sostenido incluso cuando se siente débil, acompañado incluso cuando cree estar solo, buscado incluso cuando se extravía. San José María relataba, en momentos muy distintos de su vida, cómo esta certeza le devolvía la serenidad en medio de tempestades. A veces, cuando el cansancio lo desbordaba o cuando se abrían ante él caminos humanos imposibles, repetía como una jaculatoria: Padre, Padre, si tú lo quieres. Y en esa palabra sencilla encontraba una fortaleza nueva. Nada más humano y más divino que esa tensión, la pequeñez del Hijo y la omnipotencia del Padre que lo sostiene. Por eso decía también que la verdadera alegría tiene raíces en forma de cruz, no porque la cruz sea amarga, sino porque es el lugar donde se revela el amor que abraza sin condiciones. A mí me sucede algo parecido. Cuanto más me reconozco pequeño, más espacio dejo para que la gracia obre. La alegría no se fabrica, se acoge. No se conquista, se recibe. Es como un manantial que corre siempre, pero que a veces tapamos sin darnos cuenta con nuestras preocupaciones, con nuestro afán de control, con nuestros proyectos estrechos. ¿Cuántas veces me descubro así? Sin embargo, basta un instante de recogimiento, un retorno interior, una mirada al crucificado, para comprender que la alegría verdadera no depende de mis méritos, sino del amor que Dios me tiene. Y ese amor no varía con mis éxitos o fracasos, permanece. Lo veía claramente San José María en sus años jóvenes, cuando la pobreza apretaba y el futuro era incierto. No era un optimista superficial, era un creyente profundo. Por eso escribía en Camino: la alegría que debes tener no es una alegría cualquiera, sino aquella que tiene raíces divinas y que ninguna tristeza puede apagar. Cita aproximada. Esa alegría sobrenatural no se improvisa, se cultiva en la oración, en el trabajo bien hecho, en la entrega generosa, en la confianza filial que se renueva cada día. Me gusta contemplar la alegría cristiana como una luz que no necesita imponerse. Es como la claridad del mediodía en las plazas antiguas. No grita, no exige ser notada, pero lo envuelve todo. A veces es una sonrisa discreta, otras, una paz que sostiene el alma incluso cuando exteriormente no hay motivos humanos para estar tranquilo. En más de una ocasión, San José María narraba que la alegría era un deber para el cristiano. Un cristiano triste es un triste cristiano. No porque la vida no presente luchas, sino porque la tristeza permanente desconoce el corazón de Dios. Dios nunca se cansa de nosotros. ¿Cómo vivir entonces con un aire apagado, como quien no espera nada? Recuerdo una imagen que él usaba con frecuencia, la del niño pequeño que levanta los brazos para que su padre lo tome. Ese gesto sencillo encierra toda la teología de la alegría cristiana.
El niño no teme, no calcula, no mide posibilidades, confía. Y esa confianza lo llena de seguridad. ¿Qué es la alegría de ser de Dios sino esa certeza de que nunca caemos al vacío? Incluso nuestras caídas, si nos llevan a pedir ayuda, se convierten en lugares de encuentro. En mis propias luchas, cuando la impaciencia me supera o cuando la rutina parece apagar el fervor, vuelvo a esa imagen. Soy como un niño en brazos de un padre que no me suelta. Esto no elimina las dificultades, pero cambia radicalmente su sentido. Las luchas dejan de ser muros y se convierten en peldaños. Los fracasos dejan de ser condenas y pasan a ser ocasiones de humildad. Las incertidumbres dejan de asustar porque sé que no camino solo. San José María repetía con fuerza que la alegría es consecuencia de saber que en todo momento estamos en manos de Dios. En manos de un Padre así, ¿cómo no vivir con un corazón esperanzado? A veces esta alegría parece discreta, incluso silenciosa, especialmente cuando atravieso dolores que no sé expresar. Sin embargo, incluso entonces noto una especie de tibieza interior, una llama que no se apaga. No es euforia, es presencia. Es la certeza silenciosa de que Dios está, aunque yo no oiga su voz. Y ese estar de Dios basta para sostenerme. San José María lo vivió en noches oscuras, en persecuciones, en agotamientos físicos extremos, pero nunca le oímos quejarse de manera amarga. Su alegría no dependía de circunstancias favorables, sino de una convicción profunda. Dios es mi Padre, y yo soy su Hijo. Eso lo cambia todo. Palabras así no salen de estudios, sino de rodillas que han aprendido a apoyarse en el suelo para levantarse con más fuerza. La alegría cristiana tiene una peculiaridad que siempre me conmueve. Nace dentro, pero se desborda hacia afuera. No es intimista, no es aislada, es fecunda. Hace bien a quienes nos rodean, incluso cuando no hablamos de Dios explícitamente. Basta la serenidad con que trabajamos, el tono esperanzado con que afrontamos problemas, la paciencia con que escuchamos. San José María solía decir que la alegría es un imán que acerca las almas a Dios. Y es verdad, no hay apostolado más convincente que la vida alegre de quien se sabe amado. En estos primeros pasos de la meditación, quiero contemplar esa alegría sin prisas, dejándome impregnar de su hondura. No quiero reducirla a sentimiento, ni exigirle intensidad. Quiero acogerla como se acoge la luz, permitiendo que ilumine, sin forzarla. Y mientras avanzo, siento que se enciende en mí una gratitud enorme. Gratitud por haber sido llamado por mi nombre. Gratitud por saber que incluso mis fragilidades pueden ser lugar de encuentro con Dios. Gratitud por comprender, como enseñaba San José María, que la santidad no es para los héroes extraordinarios, sino para los hijos que se dejan amar en lo pequeño. Y así, sin darme cuenta, la alegría se vuelve oración. Hay un momento, en la vida espiritual, en que la alegría deja de ser una emoción ocasional y comienza a convertirse en un modo de estar en el mundo. Ese momento no llega con revelaciones espectaculares, ni con éxtasis, ni con experiencias desbordantes, sino con algo mucho más humilde y persistente: la fidelidad en lo pequeño. San José María insistía incansablemente en ello. Repetía que la santidad, y por tanto la alegría, se cuaja en los detalles corrientes, en la puntualidad, en el orden, en el trabajo esmerado, en el trato afable, en saber ofrecer una sonrisa cuando cuesta, en vencer los caprichos personales. Allí, justamente allí, escondía Dios tesoros que solo descubren quienes tienen ojos limpios. Me asombra cómo los santos miran la realidad. Donde otros ven monotonía, ellos ven misterio. Donde otros ven rutina, ellos ven oportunidad. Donde otros ven cansancio, ellos ven llamada. San José María lo vivió con una claridad que pocos tuvieron en su época. En un mundo que empezaba a moverse con prisas, él afirmaba con convicción: la santidad está en la vida ordinaria, en las cosas que parecen poco importantes. Y esa certeza cambiaba radicalmente su perspectiva. Le permitía descubrir que la cocina, el tranvía,
El despacho, la calle, el descanso, la conversación más trivial podían convertirse, si se hacían por amor, en un acto profundamente divino. Yo, en cambio, me descubro muchas veces atrapado en la ilusión de que lo grande está lejos, de que lo extraordinario es lo que cuenta, de que el valor espiritual se mide en tiempos fuertes. ¡Qué engaño tan sutil! Y qué fácil caer en él. Pero basta recordar la enseñanza de San José María para que todo vuelva a colocarse en su sitio. Dios me espera aquí, en lo que tengo entre manos, en esta tarea concreta, en este gesto aparentemente insignificante, en esta renuncia silenciosa. La alegría brota precisamente cuando reconozco que no necesito cambiar de vida para encontrar a Dios. Necesito cambiar la intención con la que vivo lo que vivo. Uno de los rasgos más bellos de la espiritualidad de San José María es esa invitación constante a convertir el trabajo, ese compañero inseparable de cada día, en oración, en ofrenda, en encuentro. Acaba bien lo que empiezas, decía, con amor, con rectitud de intención, con afán de servir. Y ahí, en esa frase, se esconde una revolución. Porque cuando trabajo con amor, mi corazón se abre. Cuando ordeno mis cosas, ordeno también mi mundo interior. Cuando pongo esmero en lo que otros no ven, mi alma aprende a mirar como mira Dios. Cuando persevero sin aplausos, despierta en mí una alegría suave, honda, sólida, que nada tiene que ver con orgullo o autosuficiencia, sino con la satisfacción humilde de quien sabe que está ofreciendo algo precioso al Señor. A veces me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar alegría en lo pequeño? La respuesta, creo, es doble. Por un lado, porque buscamos lo inmediato, lo que nos dé sensación de éxito, lo visible. Por otro, porque tememos que la repetición cotidiana diluya nuestro fervor. Y sin embargo, el amor verdadero se mide justamente en esa repetición. Nadie ama solo en momentos extraordinarios. Ama quien repite gestos sencillos con entrega renovada. Así lo hace una madre, un amigo fiel, un buen maestro. ¿Por qué habría de ser distinto con Dios? San José María lo entendió muy joven, cuando debía ocuparse de tareas humildes como barrer un cuarto, atender un recado o enfrentar horas interminables de estudio. Aquellos años de oscuridad interior y de escasos recursos humanos fueron para él una escuela de alegría sobrenatural. Comprendió que, si ponía el corazón en lo que hacía, todo se hacía grande. Y de esa certeza brotó una de sus frases más características: haz lo que debes y está en lo que haces. Cuando uno vive así, la fragmentación desaparece. La mente no va por un lado y el corazón por otro. Todo se concentra, todo se unifica. Y de esa unidad nace una alegría limpia, sin doblez. A mí me resulta iluminador pensar que la alegría cristiana no consiste en sentirme animado todo el tiempo, sino en saber que cada acto de amor, aunque sea pequeño, queda grabado en el corazón de Dios. Esa es la verdadera retribución. No el reconocimiento humano, sino la certeza silenciosa de que mi vida tiene peso eterno. Por eso, cuando una jornada parece larga y sin brillo, cuando lo que hago parece no tener resultado, me ayuda a recordar lo que decía San José María. No digas, es poco lo que hago. Lo que importa es el amor con que lo haces. Y entonces siento que algo se enciende dentro. Una luz que me recuerda que no estoy desperdiciando tiempo, que cada minuto ofrecido es un ladrillo invisible en la construcción del reino. San José María veía esta alegría encarnada especialmente en el servicio a los demás. En casa, en el trabajo, en la calle, decía que servir es reinar. Y yo he comprobado que tiene razón. Cuando dejo de mirarme a mí mismo y empiezo a mirar las necesidades del otro, mi corazón se dilata. Es como si respirara mejor. La alegría surge espontáneamente, casi sin buscarla. Uno entiende entonces que la felicidad no es una meta que se persigue, sino una consecuencia natural de amar. Quien ama, se ensancha. Quien se ensancha, se alegra. Pero esta alegría cotidiana tiene un precio, exige constancia.
Exige no ceder a la pereza, no dejarse llevar por los caprichos, no rendirse ante la falta de ganas. Exige, como decía San José María, poner amor donde parece que no lo hay. Y esa lucha interior, que tantas veces parece pequeña, es en realidad un combate decisivo. Es el lugar donde se prueba la autenticidad de mi entrega. Cuando venzo una tentación mínima de queja, cuando sostengo un gesto de paciencia, cuando cuido algo que nadie valora, estoy diciendo a Dios: aquí estoy. Y ese aquí estoy tiene un eco inmenso en el cielo. La alegría, entonces, no es fruto de un temperamento, ni de circunstancias favorables, ni de éxitos externos. Es fruto de la unidad interior, de saber que vivo para Dios, que todo lo que hago tiene un destinatario divino, que mi vida entera es una ofrenda. Esa conciencia me rescata de la dispersión y me centra en lo esencial. Me ayuda a vivir con un corazón sereno incluso en medio del ruido, incluso en medio del cansancio, incluso cuando mis planes no salen como esperaba. A veces imagino la vida interior como una música de fondo. No siempre la oigo con claridad, pero está ahí. Y cuando me concentro en lo pequeño con amor, la música sube de volumen. San José María llamaba a esto presencia de Dios y decía que era la fuente permanente de la alegría cristiana. Cuando vivo sabiendo que Dios me mira con cariño, todo cambia. Mis tareas dejan de ser cargas, mis luchas dejan de asustarme, mis victorias dejan de envanecerme. Todo se vuelve relación, todo se vuelve diálogo. Y lo más hermoso es que esta alegría se contagia. No hace falta hablar de ella, basta vivirla. Una persona que vive lo ordinario con serenidad y cariño irradia algo que los demás perciben, aunque no sepan explicarlo. San José María lo veía continuamente. Jóvenes, adultos, personas sin fe, gentes de mundos muy distintos se acercaban a él atraídos por una alegría honda que se transparentaba en su modo de mirar, de escuchar, de sonreír, de trabajar. Era una alegría que tenía raíz divina, pero ramas humanas. Una alegría al alcance de todos. Por eso, cuando me siento tentado a pensar que mi vida es demasiado simple, demasiado normal, demasiado escondida para ser camino de santidad, vuelvo a recordar sus palabras. No hay nada pequeño si lo haces por amor. Y me tranquilizo. Respiro hondo. Y continúo. Porque la alegría verdadera no está en lo extraordinario, sino en vivir lo ordinario con un corazón extraordinario. Y así, despacio, se va tejiendo una vida luminosa. Hay un momento en el camino interior, un momento decisivo y silencioso, en el que descubro que la alegría cristiana no puede reducirse a la ausencia de problemas, a un estado emocional estable o a un conjunto de circunstancias agradables. La verdadera alegría, esa que permanece incluso cuando el alma tiembla, madura inevitablemente en la cruz. Esta frase, que podría parecer dura o paradójica, se vuelve luminosa cuando contemplo la vida de Cristo y la de los santos, especialmente la de San José María Escribá, que aprendió a leer su biografía personal a la luz redentora del Calvario. San José María no era un soñador ingenuo ni un optimista fácil. Era profundamente realista, profundamente humano, profundamente consciente de las tensiones, cansancios y oscuridades que acompañan la existencia. Por eso sorprende, y a la vez consuela, que afirmara con tanta fuerza que la alegría cristiana tiene raíces en forma de cruz. No lo decía porque buscara el sufrimiento, sino porque había experimentado que allí, precisamente allí, donde la naturaleza se resiste, donde la lógica humana se rompe, donde las seguridades desaparecen, Dios se hace más cercano. Y cuando Dios se acerca, aún a través del dolor, siempre deja un rastro de paz. Cuando pienso en esto, me reconozco pequeño. Mis reacciones espontáneas ante la dificultad suelen ser la huida, la protesta, el intento de recuperar el control. El sufrimiento me descoloca, me empuja a buscar explicaciones, me enfrenta a mis límites. Pero poco a poco, con suavidad, descubro algo misterioso.
Si dejo de luchar contra la cruz como contra un enemigo y comienzo a mirarla como un lugar de encuentro, todo cambia. El dolor no desaparece, pero pierde su condición de muro y se transforma en un umbral. San Josemaría lo vivió en primera persona durante años especialmente duros de su vida interior. Oscuridades prolongadas, cargas apostólicas inmensas, preocupaciones económicas, incomprensiones, noches de oración en las que Dios parecía no responder. Pero nunca se lamentaba como quien cae en la desesperanza. Su alegría, que tantos testigos describen como serena, contagiosa y firme, nacía precisamente de allí, de haber descubierto que la cruz, cuando se abraza por amor, se convierte en cátedra. Me conmueve profundamente una de sus jaculatorias más conocidas. Señor, que vea con tus ojos, que acepte con tu corazón. En esas palabras hay una clave inmensa. No pedía dejar de sufrir, ni pedía soluciones inmediatas, ni pedía que Dios eliminara la dificultad. Pedía algo mayor, mirar el sufrimiento como lo mira Dios. Y cuando uno empieza a mirar así, la cruz se vuelve pedagógica. La cruz purifica, afina, ensancha, madura, libera. La cruz enseña a amar sin condiciones, a confiar sin garantías humanas, a perseverar sin aplausos. La alegría cristiana que brota de la cruz no tiene nada que ver con resignación pasiva. Tampoco con dureza estoica. Es una alegría suave, humilde, profunda, que nace de la experiencia de sentirse sostenido. Cristo no sufre desde arriba, sufre conmigo, a mi lado, en mi propia carne. Él convierte mi dolor en diálogo, en comunión, en causa de fecundidad. Y esa presencia es la que cambia el gesto interior. Cuando sé que no estoy solo, la cruz se convierte en camino. Muchas veces he experimentado que, en los momentos de mayor fragilidad, cuando siento que ya no tengo fuerzas, cuando mis seguridades se derrumban, cuando no encuentro soluciones, entonces surge, de manera casi imperceptible, una luz nueva. No una luz brillante, sino un resplandor tenue, suficiente para dar un paso más. Y ahí comprendo lo que San Josemaría decía: Dios no se equivoca. No es una frase para consolar, es una verdad que reordena el corazón. Esta certeza no elimina la lucha. Aceptar la cruz no significa dejar de sentir su peso. Significa, más bien, descubrir que el peso se vuelve llevadero porque alguien lo lleva conmigo. San Josemaría insistía: la cruz es siempre ligera cuando se lleva con amor. Y he podido comprobarlo. Cuando amo, aunque sea débilmente, mi dolor cambia de signo. Deja de ser amenaza y se vuelve ofrenda. Deja de ser peso y se vuelve semilla. Deja de ser derrota y se vuelve entrega. La alegría que nace de la cruz es una alegría depurada. No es euforia, no es entusiasmo, no es sensación pasajera. Es una alegría que se parece mucho a la paz, estable, discreta, escondida, pero firme. Es la alegría de quien ha experimentado que el sufrimiento no tiene la última palabra, que después de cada Getsemaní hay un amanecer, que detrás de cada renuncia hay una fecundidad inesperada. San Josemaría decía también que Dios escribe recto con renglones torcidos. ¿Y cuántas veces oigo esta frase resonar en mi biografía? Situaciones que en su momento parecieron absurdas o dolorosas, hoy se revelan como pasos decisivos hacia una mayor madurez interior. Momentos que yo habría borrado, Dios los convirtió en lugares de encuentro. Y entonces, cuando miro atrás, nace una gratitud sorprendente. Agradezco incluso aquello que me dolió, porque descubro que allí Dios me estaba modelando. La cruz se convierte, así, en un espacio de revelación. Allí descubro quién es Dios, amor fiel que no abandona, y quién soy yo, hijo sostenido incluso en su pobreza. Y de ese descubrimiento brota una alegría nueva, más pura que cualquier alegría que pueda surgir de un éxito o de un logro humano. Una alegría que ya no depende de mis méritos, sino del amor que me sostiene. San Josemaría vivía esta verdad con una naturalidad admirable. Por eso podía ser tan alegre, porque sabía que la cruz no es el final, sino el comienzo, que no es destrucción, sino transformación,
que no es castigo, sino taller. Y quien vive así, vive con esperanza, aún en medio de lágrimas. La alegría que madura en la cruz es, en el fondo, la alegría de saberse amado hasta el extremo. Y ese extremo, el de Cristo crucificado, es precisamente el lugar donde nace toda resurrección. Hay un momento, dulce y exigente a la vez, en que la alegría cristiana deja de ser una experiencia íntima y comienza a convertirse en comunión, en misión, en don. Es el momento en que descubro que la alegría que Dios me concede no está destinada a quedar encerrada en mi alma, sino a expandirse como una luz suave que alcanza a quienes me rodean. San José María lo repetía con frecuencia. La alegría es un tesoro que no se puede guardar, hay que comunicarla. Y en esa frase se encierra toda una teología del amor. Cuando experimento la amorosa cercanía de Dios, cuando descubro que soy hijo querido, cuando la cruz se vuelve fecunda, cuando el trabajo se transforma en ofrenda, nace espontáneamente en mí un deseo nuevo, que otros también encuentren esta fuente. No por obligación moral, no por necesidad de convencer, no por estrategia, simplemente porque el corazón que se siente amado desea que otros también sean felices. La verdadera alegría es expansiva, tiende naturalmente a compartirse. San José María vivió este impulso desde muy joven. Cada alma era para él un tesoro inviolable. Ninguna persona le resultaba indiferente. Su alegría se traducía en cercanía, en escucha, en diálogo, en humor limpio, en paciencia, en acogida. Él mismo decía, el apostolado es de amistad y confidencia. Y con esa expresión enseñaba que a Dios no se lo comunica desde la distancia, sino desde la relación. No desde la imposición, sino desde la ternura. No desde los discursos, sino desde la vida. Me impresiona cómo la alegría cristiana transforma la manera de mirar. Cuando estoy verdaderamente alegre por ser de Dios, incluso en medio de mis luchas, descubro que mis ojos se abren a las necesidades de los demás. Ya no vivo centrado en mí. Empiezo a ver a las personas como las ve Dios, con misericordia, con esperanza, con paciencia. Y esa mirada, por sí sola, ya comunica algo divino. La alegría que se hace comunión se manifiesta muchas veces en gestos pequeños. Una palabra de aliento, un silencio comprensivo, un perdón ofrecido sin condiciones, un servicio escondido, un tiempo regalado, una sonrisa que nace del corazón. Y estos gestos, cuando se hacen por amor, abren ventanas para que Dios entre. San José María insistía, no hay nadie tan pobre que no pueda dar. Y es verdad, siempre puedo dar algo. Atención, escucha, bondad, comprensión. Lo esencial no es la magnitud del gesto, sino el amor que lo anima. Cuando la alegría se convierte en caridad, ocurre un fenómeno maravilloso. Quien da, recibe más todavía. No porque busque recompensa, sino porque el corazón se ensancha en el acto de amar. La alegría compartida multiplica la propia. San José María decía, para ser feliz, ayuda a que los demás lo sean. Y esta frase, lejos de ser un eslogan moralista, es una profunda descripción de la dinámica del amor cristiano. Pero esta comunión también implica lucha interior. Para transmitir alegría, necesito salir de mi propio encierro, de mis sensibilidades heridas, de mis preocupaciones excesivas. Necesito aprender a centrarme en el otro. Y esto, muchas veces, requiere renuncia. Pero es una renuncia fecunda. Cada vez que renuncio a mi egoísmo, mi alma respira. Cada vez que cierro la puerta a mi susceptibilidad, la alegría se expande. Cada vez que callo para escuchar, Dios habla más claramente. San José María vivía esta entrega como algo natural. Su caridad era delicada, respetuosa, alegre. Sabía que cada alma es un mundo y se acercaba con la reverencia de quien pisa terreno sagrado.
Su apostolado no era ruido, era presencia. No era presión, era compañía. No era ansiedad, era esperanza. La alegría que se hace comunión también crea unidad. Una a las personas, sana relaciones, reconstruye vínculos rotos, derriba muros. La alegría auténtica es profundamente reconciliadora. Un corazón alegre perdona más rápido, comprende más hondo, se impacienta menos, acoge con más amplitud. Por eso, la alegría cristiana no es solo un sentimiento individual, es un bien para la sociedad. Me conmueve pensar que incluso un gesto pequeño de alegría puede cambiar o día de alguén, y até a súa vida inteira. Una palabra amable puede frenar una tristeza, una mirada esperanzada puede despertar una vocación dormida. Una presencia serena puede sostener a quien está a punto de rendirse. Nada se pierde cuando se ama. Nada. La comunión es, en definitiva, la expresión plena de la alegría cristiana. Porque quien ha descubierto que ser hijo de Dios es la mayor de las alegrías, desea que el mundo entero participe de ese don. Y así la alegría deja de ser un estado interior y se convierte en misión. Una misión silenciosa, luminosa, profundamente humana y profundamente divina. Hay un momento en el camino espiritual, un momento que no llega de golpe, sino que se va gestando lentamente, como el amanecer que no irrumpe, sino que crece, en el que el alma comprende que la alegría no es una meta que se persigue, sino el clima natural de quien vive en las manos de Dios. Es un descubrimiento profundo, silencioso, que transforma la mirada sin necesidad de grandes palabras, porque nace de una experiencia íntima, la de saberse querido, acompañado, buscado, sostenido, perdonado, enviado. Y esa certeza, cuando se afianza, no solo ilumina el pasado o consuela el presente, se convierte en forma de vivir. A lo largo de este camino espiritual que hemos recorrido, hemos contemplado la alegría en distintas fases, como consecuencia de la filiación divina, como fruto de la vida ordinaria santificada, como luz que brota misteriosamente en la cruz, como don que se expande hacia los demás. Ahora, en este último tramo, toca mirar la alegría en su plenitud, no como un estado de ánimo fluctuante, sino como un modo estable de existir, como un sí continuo al amor de Dios, como una respiración interior que acompaña cada jornada. San José María definía esta alegría con palabras sencillas. La alegría es un tesoro cristiano que no debemos perder jamás. Y añadía que era un tesoro asequible a todos, no solo a los fuertes o a los emocionalmente estables, sino también, y especialmente, a los débiles, a los cansados, a los que tropiezan frecuentemente. Porque la alegría cristiana no se apoya en el carácter, ni en la fuerza de voluntad, ni en circunstancias externas. Se apoya en la fidelidad de Dios, que no cambia nunca. Y es ahí donde comienza esta última reflexión, en reconocer que toda la alegría del cristiano nace de un hecho inquebrantable. Dios no se arrepiente de habernos amado. Aunque yo falle, Él no cambia. Aunque me distraiga, Él me busca. Aunque dude, Él permanece. Aunque me pierda, Él me encuentra. Y cuando esta verdad deja de ser una idea y se convierte en experiencia viva, el corazón recupera su música interior. La alegría ya no necesita motivos extraordinarios. Descansa en la certeza de que la vida, con sus luces y sombras, está sostenida por un amor eterno. San José María repetía con una insistencia llena de ternura: un hijo de Dios no puede vivir triste. No porque no sufra, sino porque la tristeza última, la desesperanza, ha sido vencida. La alegría cristiana convive con lágrimas, pero no se rinde ante ellas. Convive con luchas, pero no se ahoga en ellas. Convive con incertidumbres, pero no pierde el horizonte. Porque sabe que la vida es un viaje hacia el hogar del Padre, y quien camina hacia su casa, aun cuando el camino sea duro,
lleva siempre una chispa de esperanza en el alma. En esta etapa final de la meditación, quiero contemplar esa alegría madura, serena, estable, que nace de vivir día a día con Dios. Porque no se trata de momentos excepcionales de fervor, ni de gestos heroicos, ni de grandes conquistas espirituales. La alegría cristiana, como enseñaba San José María, está al alcance de todos los que dan un pequeño paso cada día, los que se levantan tras cada caída, los que se esfuerzan por amar en lo concreto, los que convierten cada jornada en una oportunidad para comenzar de nuevo. Comenzar y recomenzar, decía él. Y en ese recomenzar constante se esconde la fuente de una alegría que nada puede robar. Hay algo profundamente liberador en este modo de mirar la vida. No tengo que esperar a que todo esté en su sitio para alegrarme. No necesito tener una existencia perfecta, ni una oración sin distracciones, ni un ritmo espiritual impecable. Dios no me ama por mis éxitos, sino por mi condición de hijo. Y eso me permite vivir con una libertad nueva. La libertad de no depender de mis estados de ánimo, de no ser esclavo de mis defectos, de no angustiarme por mis imperfecciones. La alegría no viene de lo que yo hago, sino de lo que Dios hace en mí. San José María vivió esta verdad en una época marcada por tensiones, pobreza, cambios históricos y pruebas personales muy duras. Y sin embargo, sus escritos, sus palabras y su presencia destilaban una serenidad que muchos describían como luminosa. ¿De dónde nacía? De un secreto muy simple. Estoy en manos de Dios, que es Padre. Esta frase, que repetía en 1000 circunstancias, se convirtió en su pasaporte interior hacia la alegría. Quien vive así puede atravesar cualquier tormenta con paz profunda, porque sabe que no navega solo, que no se rige por un destino ciego, que cada acontecimiento está habitado por una presencia amorosa. La alegría cristiana es, en este sentido, una forma de confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza adulta, madura, probada. La confianza que nace de haber visto a Dios actuar en la propia vida una y otra vez, de haber experimentado que la gracia fortalece, acompaña, sana, sorprende, de haber comprobado que nada queda fuera del alcance de su amor. Y cuando esta confianza se vuelve cotidiana, la alegría se convierte en un modo habitual de vivir, casi espontáneo, una especie de clima interior que se mantiene incluso cuando los vientos cambian. En este punto, es importante recordar otra enseñanza de San José María. La alegría cristiana no es un sentimiento aislado, sino parte de una unidad interior. El alma alegre es aquella que vive en coherencia, que unifica deseos, que ordena afectos, que camina con claridad hacia Dios. Cuando hay división interior, cuando quiero y no quiero, cuando amo a Dios pero me aferro a lo que me aparta de Él, cuando vivo dividido entre a grasa e o egoísmo, a alegría se fragiliza. Mas cuando a pessoa se fortalece na decisão de amar, aún con fraquezas, aún con quedas, aún arrastrándose às veces, então a alegría reencontra o seu lugar. San José María expresaba isso assim: la alegría es consecuencia de la paz, y la paz es fruto del orden. Este orden no é rigidez, mas armonía interior. Colocar Deus em primeiro lugar, amar o que Ele ama, rexeitar o que destrói, cultivar o que edifica, orientar a vida para o esencial. Quien vive así se torna transparente, libre, inteiro, e a alegría flui. E justamente porque a alegría cristá é transparente, ela se torna também testemunho. Uma pessoa alegre por ser de Deus atrai, ilumina, abre portas, acalma corações, desperta perguntas, sem dizer uma só palavra. A alegría é missionária por natureza. Não precisa de estratégias, basta existir. San José María dizia: gánales con tu alegría. E tinha razão. Ninguém resiste por muito tempo a um coração que vive em paz, que confia, que se abandona, que serve com amor. Agora, neste encerramento, é preciso olhar para frente. A alegria cristã não é apenas memória do que Deus fez, é promessa do que fará. É esperança viva.
É certeza de que a historia pessoal está nas mãos certas. É saber que, mesmo que venham novas lutas, novas quedas, novas cruces, o amor de Deus será sempre maior. A alegria não é negação do sofrimento, é afirmação da vitória. Não é ignorância do mal, é confiança no bem que o supera. Não é fechar os olhos à realidade, é abri-los ainda mais, sabendo que cada realidade está habitada por Deus. Quando penso nisso, sinto que este caminho espiritual poderia continuar indefinidamente, porque a alegria cristã é sempre nova, sempre fresca, sempre surpreendente. Nunca se esgota, nunca deixa de crescer. Cada etapa da vida, juventude, maturidade, velhice, oferece novas formas de vivê-la. É sempre com uma tonalidade única, porque cada alma é irrepetible e Deus trabaja en cada una con una ternura singular. Quisiera terminar esta meditación recordando unas palabras de San José María que resumen todo este itinerario. Estad alegres, hijos míos, porque Dios os quiere con locura. Hay en esta frase una teología entera de la alegría. La alegría cristiana nace del amor desbordante de Dios. Se alimenta de la vida ordinaria santificada. Se purifica en la cruz. Se expande en la caridad. Se estabiliza en la confianza. Y se consuma en la esperanza de la vida eterna. Sí, somos hijos de un Dios que nos ama con locura. Y esa verdad, cuando cala, basta para llenar de luz cualquier vida.